función entonces de estas dos cuestiones. Ser hija, ser hije, ser hijo, atravesada o atravesado también por la enfermedad. Habrán visto que les mandé un texto, llegué a mandarlo hoy, les pido disculpas, pero después lo pueden leer, que es Teoría de la Mujer Enferma, que es un libro, es un texto que tiene más o menos 5 años, que lo escribió un autore, porque no se identifica con el femenino, un autore estadounidense de raíces coreanas, y es muy interesante. Lo vamos a ir mechando un poquito, con un poquito de otros textos hoy acá, y después lo pueden leer solas en sus casas. Bueno, excelente el texto. Bueno, me alegro que te haya gustado. Bueno, entonces, hoy es el último de una serie de encuentros. Después, si necesitan, les voy a dejar mi mail, me escriben lo que quieran, y por ahí no escucho nada, Magalí. Y por ahí tenés que reiniciar vos, porque me parece que el resto de las chicas me están escuchando. Ah, no, le hablo y no me escucha, entonces no tiene sentido. Bueno. Entonces, vamos a hablar de lo que se puede denominar hijidad. Esta palabra no la conocía, la googleé, pero sería como naturalmente el reverso de la maternidad, o la paternidad, o la saternidad, o la mapaternidad, ¿no? Y se acuerdan que cuando hablábamos de la maternidad habíamos hablado de que era este terreno de ambigüedades, de amor-odio, de tensiones, ¿no? También de escape a los mandatos. También podemos pensar en la hijidad, ser hije, como un terreno de ambigüedad. Y también podemos pensar en el concepto de mala hija, así como hablábamos en su momento de mala madre, ¿no? Como esta mujer que no se ajusta a los regímenes eh, a lo que se espera para una buena mujer, para una buena madre, ¿no? La cuestión de la abnegación, el eterno femenino de el cuidado de los otros, el pleno brindarse a los demás, ¿no? El cuidado, como las tareas de cuidado como una especie de naturaleza de lo femenino, ¿no? La mala madre es esta que hace otras cosas que no son solo de madre abnegada. Bueno, podemos pensar también en una mala hija. ¿Qué sería una mala hija? Una hija que no retribuye, ¿no? Una hija que causa problemas, que se corre del libreto, que se corre del proyecto parental con el que se la guió durante toda su vida, quizás. Y pensemos sobre todo también o yo estoy pensando más que nada, y los textos que vamos a leer, estamos pensando en una hija o en un hije adulte, ¿no? Con padres adultos ya. No estoy pensando en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, que es otro universo, sino también en lo que es ser hija adulta de una madre o un padre adulto. También cuando pensaba en la palabra hija, pensaba en ese libro de Luciana Pecker que se llama La Revolución de las Hijas, que muchas la habrán escuchado, la habrán sentido nombrar, ¿no? De la importancia de las jóvenes y de las adolescentes en los últimos años al ubicarse como sujetas políticas, y sobre todo es reclamar a los padres o a las madres o a la generación siguiente, en tanto hijas, sus demandas políticas, ¿no? Esa es la revolución de las hijas. La marea verde es, digamos, el sujeto político central son las hijas. Hay muchas críticas a esta concepción, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué hijas, no? ¿Por qué no decir la revolución de las jóvenes y ya? ¿Por qué hay que ponerlas en un vínculo parental, no? Eso sería... Pero bueno, hay toda una justificación a eso, pero no viene tanto al caso, pero tiene que ver con que muchas de las presentaciones por la ley de aborto en 2018 en el Congreso, muchas personas decían que estaban a favor de la legalización del aborto por el consejo de sus hijas, ¿no? O atravesados por la palabra de sus hijas que le decían, mamá, papá, no, vos tenés que pensar así. Bueno, hay muchos ejemplos, digamos, estas son las hijas reclamando su punto de vista en la política. Otra cosa que pensaba cuando pensaba en la palabra hija es
en hijos, ¿no? En la agrupación hijos, o la agrupación hijes, ¿no? La importancia también de un sujeto político constituido a partir de su ubicación, su posición en relación a la madre o el padre. En este caso, hijos e hijas de personas detenidas desaparecidas en el terrorismo de Estado, ¿no? Y cómo también en los últimos años esta organización, que ya tiene muchísimos años, logró adecuarse, ayornarse también a la avanzada del movimiento feminista. Y cómo ellas, las chicas que militan en hijos, es decir, las hijas, y les hijes, porque hay también un gran componente de personas no binarias y trans en la organización, empezaron a pensar la militancia de sus padres y sus madres, la organización política, el terrorismo de Estado incluso, a partir de la mirada de género. Y que eso también trastocó todo, que era una mirada ausente hasta ahora. También está como en su reverso otro tipo de hijos, que son los hijos y las hijas de los torturadores y las torturadoras, que no sé si ustedes sabían que también están organizadas y organizados. Existen dos organizaciones, una que se llama Ex Hijos y otra que se llama Historias Desobedientes, que son hijos de represores, hijas de represores, de torturadores, de genocidas, que hacen un movimiento súper interesante que es de desobediencia biológica, digamos, ¿no? De decir, yo renuncio a ser tu hija. Por ejemplo, la hija de Checolats se cambió el apellido y hizo un trámite legal para que en ningún lado figure, en ningún papel legal figure que ella fue la hija de ese hombre, ¿no? Ahí como es interesante para pensar cómo ese corte, como es una desobediencia a la determinación sanguínea, ¿no? Como pensar que la identidad no necesariamente se construye a través del lazo sanguíneo, ¿no? O sea, yo rompo con eso, corto con ese chorro. En el medio donde trabajo, que se llama El Cohete a la Luna, hicimos hace 2 años un especial sobre estas organizaciones, que lo pueden googlear, se llama La gorra no se hereda, ¿no? Como la gorra del militar, ¿no? O se hereda si uno quiere, y si no quiere no la hereda, digamos, ¿no? Como esta posibilidad de cortar la gorra, la posibilidad de cortar con la herencia de algo que no se desea. Yo lo llamo como una desobediencia biológica. Yo la entrevisté a la hija de Chocolats, no me gusta nombrarla así porque ella se cambió el apellido, pero no me acuerdo ahora, Dopaso, creo que es un apellido que se puso. Y ella decía, como la batalla la tengo en las venas, como es muy impresionante eso, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, todo esto como para hacer una tormenta de ideas alrededor de la palabra hija, que a mí me parecía que no se puede hablar en este país de ser hijo, de ser hija sin mencionar esto, ¿no? Los hijos y las hijas de aquella época, que por suerte ha pasado. Pero bueno, nos vamos a ir adentrando entonces como al nudo de hoy, que es ser hija de una madre enferma, podría ser. Lo que yo les compartí es un libro que compila varias crónicas que tienen como eje Serige. Ahí hay un texto mío que se llama La Madre Ominosa, donde, bueno, yo ahí trato de reponer un poco la historia con mi madre, que si lo habrán leído habrán visto que estuvo muchos años, vivió hemipléjica muchos años, a raíz de una enfermedad, a raíz en realidad de una operación por un tumor cerebral. Desde el 2001 hasta hace 3 años que falleció, ella fue progresivamente empeorando, cambiando su calidad de vida, pero en los últimos años era muy dependiente y vivía en un geriátrico. Y bueno, con la distancia que permite el tiempo también, yo pude escribir un poco sobre esto y pensar también estas cuestiones de la mala hija que me venían
¿no? Golpeando la cabeza todos estos años, desde que yo tenía 20 años más o menos, 19 años. ¿Qué pasa cuando en una familia, ya no pensemos solamente en una madre, qué pasa cuando en una familia una de esas personas se enferma, ¿no? También pensemos quién ocupa el lugar de cuidadora de esa persona, cómo se distribuyen los roles, ahí todas me las veo que cabecean porque todas sabemos que en general quien ocupa ese lugar de cuidador o cuidadora es una mujer, ¿no? que estamos como asignadas casi naturalmente a ocupar ese lugar, está todo construido para que nosotras deseemos ocupar ese lugar. ¿Y qué pasa con ese vínculo? Un vínculo que tenía determinada trayectoria es interrumpido porque la madre, hay por supuesto diferentes tipos de enfermedades, qué sé yo, en este caso se trataba de una enfermedad que afectaba especialmente a lo psicológico. ¿Qué pasa cuando se interrumpe ese vínculo? ¿Cómo se reconfigura la relación, ¿no? La dificultad en la que se ubica la hija, ahí también como una especie de culpa. ¿Qué hago con mis reclamos a mi madre, ¿no? ¿Dónde me meto en mis reclamos? A mí personalmente, pues, está en el texto, ahora lo voy a leer, pero ¿qué hago con mis reclamos de hija? ¿Mis legítimos reclamos de hija se los puedo hacer a una persona enferma o no? ¿No? ¿Qué grado de conciencia hay del otro lado? ¿Qué posibilidad de elaborar? ¿En qué situación estamos de poder? ¿No? Yo sana, ella enferma, ¿yo sana? ¿Totalmente sana? ¿No? También esa pregunta, que también la responde el libro de la mujer enferma. Si hay se puede contrastar tantos blancos sobre negro en relación a la enfermedad y la salud, ¿no? ¿No? Si solo existe, las personas enfermas se pueden discriminar muy fácilmente de las personas sanas. La respuesta es no. Bueno, esta cuestión de los cuidados, ¿no? Yo pensaba por ahí todas pueden pensar en sus familias también, hacia atrás. Mi abuela materna, justamente, como cuando su madre, mi abuela materna era hija de inmigrantes, cuando ella tenía 12 años, su madre enfermó, y a los pocos años murió, pero los padres tenían que decidir si ella o su hermano se quedaba en la casa cuidándola. Naturalmente la que se tuvo que quedar en la casa cuidándola fue mi abuela, su hermano se hizo contador, tipo de clase media, con no sé qué, que pudo formar, digamos, una familia burguesa tipo, y mi abuela no pudo ni siquiera terminar la primaria, y el hermano se hizo contador. ¿Por qué? Porque a la mujer le corresponde cuidar a los enfermos de la familia, ¿no? Después, digamos, mi abuela sigue viva y mi hermano se murió, digamos, justicia por algún lado, pero me parece que este modelo es algo que aparece en varias familias, y lo que un poco desde muchas militancias estamos intentando desandar. Bueno, voy a leer entonces el texto de La Madre Ominosa. A ver, primero voy a leer un poco el chat porque esto me gusta, me hace sentir que estoy en un programa de radio. Valeria dice que me pasó que tuve que plantear en mi familia dejar de trabajar para cuidar a mi madre, sabiendo que era injusto para mí, pero la culpa era más fuerte. Y sí, claro, la culpa. Me pasa que mi mamá es hija única, mi mamá es hija única, se ocupó de mis abuelos. Yo soy única hija. Sin hijos, y me dicen, ¿quién te va a cuidar? Claro, ¿no? También, porque es también uno de los mandatos para la maternidad, ¿no? Tener hijos para que alguien te cuide. También por eso hablamos de la vez que hablamos de la amistad política y de la sororidad y las redes de cuidados, también no, como la necesidad de armarse un sistema de contención al margen de la familia tradicional, porque muchas veces pasa eso, hay familias en las que no hay quien te cuide también, ¿no? O no hay quien quiera cuidarte. Y por ahí redes alternativas de cuidados es una solución. Acá Manuela deja un artículo
que leí justo hace poco sobre experiencias de hijes de militares en dictadura. Claro, está bueno. Alejandra dice, Agustina, fue muy fuerte llegar a tu texto, mi historia es parecida, mi mamá también tuvo un tumor y estuvo muchos años enferma, no solo fui hija, sino la única, claro, bueno. Bueno, hay un montón de historias así y bueno, son todas muy fuertes, pero bueno. A ver, lo que voy a hacer ahora, yo voy a compartir mi pantalla y voy a ir leyendo y a la vez ustedes también, si no pudieron todavía leer el texto, lo leen conmigo. El libro está para descargar. Después les dejo de nuevo el link por si alguna no lo vio. Y todos los artículos están buenísimos. Hay otro que se parece al mío, que es también sobre una chica que acompañó a su mamá que tuvo una ACV y estuvo varios años internada. Y hay otros que no tienen nada que ver con cosas tan cruentas como la enfermedad y que están lindos también. A ver. Hoy. Bueno. Voy a leer si les parece. Bueno, la madre ominosa. Con una sola mano es imposible pelar una mandarina. Es necesario al menos un tajo de donde empezar a tirar. Los miércoles dan pastel de papa y entonces no come. Le quedan durante días los pedacitos de carne molida entre los dientes, entre la dentadura y las encías, circulando en la boca. Toda la mañana esperó el postre, en cambio delante suyo hay una mandarina aireada. Una cuidadora le abre la cáscara, ella agarra un gajo y se lo pone en el borde de los labios. No traga más que el jugo, así con los 10 o 12 gajos. Morder, tragar el jugo y dejar el cadáver destripado sobre el plato. Cuando termina le queda todavía uno, pero se la llevan a dormir la siesta. Mientras la junta las sábanas para que no se caiga de la cama, se promete a sí misma que si nadie la va a sacar de ahí, se va a ir sola. Al despertar no lo recuerda, solo tiene el rebote de la idea, un resentimiento estructural. Son las 4 de la tarde cuando abre los ojos. Como cada vez, se sorprende de estar en una cama individual y del perfume de las sábanas, irreconocible. Usar pañal también es novedad. Por unos segundos de confusión todavía es ella. Es bípeda, está casada, trabaja. Ese estado cerebral se va desarmando a través de pistas hasta que de pronto vuelve a reconocer su tragedia. Lleva 16 años con medio cuerpo desconectado del cerebro. Moira, me quiero levantar, sáquenme de acá. A principios de 2001 le empezó a saltar una pierna. Le pegaba patadas involuntarias a su marido mientras dormían. Después de varias consultas encontraron un tumor en la base del cerebro. El origen era hormonal y pudo haber sido causado por un embarazo de hacía 20 años. Justo mi edad. El 19 de diciembre de 2001, Rita entró en el quirófano y salió el 20 a otro país. Mientras le abrían el cráneo, el presidente argentino declaraba estado de sitio. Tenía 50 años y había sido reseteada mientras dormía. El patio es como el centro del pabellón. Se ve desde todos lados de la casa. Después de la siesta la ponen junto a una mesa de hierro forjado. Le dejan la cigarrera y el encendedor. Es su encendedor, una de las pocas propiedades que le quedan. Es lo único que me gusta, dice en voz baja. La yema del dedo gordo de su mano útil es una costra con sectores plateados y sectores color tabaco. Fuma el cigarrillo como si fuera un helado diminuto. Cada vez que lo acerca a la boca saliva y entra el tubo como un tren bala y lo saca como un pastor que se le chupa la savia. Así se va despertando. La nicotina la despabila desde que tiene 15 años. Aprovecha que no hay nadie mirándola y se prende otro. Esta vez gime un poco, hace después de largar cada borbotón de humo, es lo único que me gusta, es lo único que me gusta. Recién
En el segundo pide un cenicero, se lo traen junto con el té manchado de la merienda. Aplasta el filtro, piensa en llamarme y en que su vida es una mierda. Me quiero ir de acá, se acuerda. A Rita nunca le gustó el té, si lo toma es porque no hay café. Menos le gustó jamás el té con leche, si le pone leche es para quitarle el sabor a té. Tampoco se imaginó que iba a vivir en un geriátrico y en uno tan ordinario. Desde afuera es un chalet de los años 80 con tejas árabes, aberturas curvas y un jardín con 2 querubines jugando en una fuente seca. Por dentro es una aduana de paso cordillerano, con subdivisiones de madera machimbre, un popurrí de muebles y cartelería de chabano. Pero aceptó vivir ahí, como aceptó el té. En 2017 hay 670 lugares como este, funcionando de forma legal en la ciudad de Buenos Aires y un número similar de hogares clandestinos. Según los registros oficiales, son 35.000 las personas que viven en los geriátricos habilitados. Ella es una de las 22.000 mujeres. Para 2017 su jubilación es de 16.000 pesos y el geriátrico cobra 24.000 por mes, una habitación compartida con 2 personas. Tengo alterada la memoria inmediata, pero el resto de mi cabeza funciona perfecto. Contame de qué te acordás. Quedé hemipléjica, tengo trastornos de la personalidad, vejiga neurogénica y estoy sola. Lo dice de memoria, como si fuera su DNI. ¿Cómo que sola? ¿Y yo qué soy? ¿Y las cuidadoras? No me dan bolilla, me gritan. Tenés que ver el lado positivo. No hay, estoy presa. Estás acá para que te cuiden personas que saben hacerlo, tenés que asumirlo. Ahora esta es tu casa. Desde que me operaron no me funciona el lagrimal. Si me funcionara, ahora estaría llorando. Llora seco, hace todo el ademán del llanto, pero como no hay lágrimas, pareciera que lo actúa. Esta es la forma que tengo de llorar, es horrible. Después de la terapia semanal, prende un cigarrillo y abre la revista de autodefinidos. Para mantener el cerebro en forma, dice la tapa. Pasan la lengua repetidamente sobre algo, lamen. Azaroso, abominable, pienso un buen rato, 7 letras. ¿Horrible? No, horrible no. Azaroso y abominable no son lo mismo, discute. Una cosa es la causa, que puede ser azarosa, y otra es la consecuencia, abominable. Da vuelta a la revista en busca de un número de teléfono para quejarse. No hay, confirma que solo hay una casilla postal en Madrid. ¿En España azaroso y abominable significarán lo mismo? Ah, sí, paso a otra cosa. En sánscrito, símbolo del Brahma. Om. Vulgarmente masoquista, masoca. La producción y reproducción de la vida es un trabajo y genera valor, aunque sea invisible. Las tareas domésticas y de cuidado, como las de mi madre cuando trabajaba de madre, las de Moira y las de otras cuidadoras, representan el 20% del PBI mundial. Las mujeres pasan el doble de tiempo que los varones en cuidar a los demás. Niños, enfermos, viejos, adultos. Y además, las más pobres ocupan en tareas de cuidados el doble de tiempo que las más ricas. Se llama división sexual del trabajo y es bastante evidente en los geriátricos. Las cuidadoras son mujeres migrantes de clases populares y cobran menos que una jubilación. Pagamos para que otras mujeres cuiden y conserven la vida de mi mamá. Ahora es como tu hija, tenés que cuidarla, alimentarla, lavarla, educarla, dijo uno de los médicos cuando entregó el paquete. 15 años después, sé que mi madre no es mi hija y que no sé cuidar, que para eso se estudia y para eso se paga. Algunos meses antes de diciembre de 2001, logré decirle que la perdonaba por todos sus errores. Ella prendió un pucho y dijo, ¿qué errores? El sol había entibiado la selva negra que pedimos para compartir y la crema estaba pesada. Que me imaginaba había sido muy difícil criar 4 hijos y mantener una familia junta, que yo con 20 años ya era adulta y que seamos amigas. La panza se me retorcía. Ella no reaccionaba al acontecimiento que mi psicóloga había planeado durante años. Dejar de culpar a mi madre de todos mis problemas me iba a liberar. Yo también me prendí un pucho y me rendí. Nunca supe si fue el susto que le dio a la muerte próxima, si fue algo que tocaron los neurocirujanos o si simplemente se hizo la tonta. Pero mi plan no se cumplió jamás. A las 7 de la tarde la llevan para adentro, al comedor. En una de las mesas están los viejos más vitales, como ella. En otra mesa, los que ya están en las últimas, con los cogotes vencidos y las cabezas caídas. En los primeros días en un geriátrico, Rita construyó una teoría psicológica sobre el caer de las cabezas. Había estudiado psicología social a distancia después de la primera operación y le gustaba usar esos conocimientos para su nueva vida en comunidad.
Cabeza caída hacia la izquierda, incomodidad con el mundo, violencia y envidia. Hacia la derecha, si es varón, romántico y muy activo sexualmente. Si es mujer, inteligente y amorosa. Usó la teoría hasta que un día se encontró ella misma con la cabeza caída hacia un lado, azarosamente, y al rato caída hacia el otro, quizás como en Madrid, de forma abominable, y la teoría se desplomó al medirla contra el propio cuerpo. ¿Nunca pensás en vos?, le pregunté después de que me contara su especulación. Lo que quería decir es, ¿nunca pensás que vos podés tener la culpa de algo? ¿Siempre vas a echarle la culpa a las demás? El femenino incluía a mi hermana, a mí, a mi abuela, a las cuidadoras. Pero sobre todo la pregunta era un chiste hacia el pasado, dirigido hacia una madre más ególatra que una adolescente. Entonces, ¿nunca pensás en vos? Era una pregunta que combinaba ironía y cinismo. Con que nunca pensás en vos, ¿eh? Más aún, era una pregunta hinchada de crueldad. No, si me pongo a pensar en mí me muero. Mentira, ella escribía todo, en especial lo que la tenía en el centro. En la mesa de los jóvenes son 10, en la otra 5. Acá el que se queja va a conseguir lo contrario de lo que quiere, grita Moria, con la mirada en el televisor. Es el lema implícito de la institución, lo contrario de lo que quieren. Primero llevan una tanda de vasos de plástico con jugo de naranja. No los tomen ahora. Después ponen paneras. El pan es sin sal. Sobre el mantel de hule todavía hay manchas de la merienda. Cuando aún vivía en su casa, Rita escribía cartas de lectores al diario local. En todas hacía referencia a su discapacidad. Firmaba Rita, docente jubilada por discapacidad. Nunca resolvían sus pedidos. Ni la vez que pidió asfalto para su cuadra, ni la vez que denunció que un taxi no la quiso llevar porque estaba en silla, ni cuando pedía aumento en la jubilación. Durante un tiempo tuvo junto a la cama un cuadrito de madera con la cara del Che Guevara tallada. Lo miraba y le prometía. No duró mucho la fe guerrilla. El cuadro del Che desapareció en algún traslado y quedó con la insatisfacción trabada como norma. De cena hay sopa de letras. La cabeza de Rita da vueltas y vueltas. Hay letras en su pullover, en la mesa, en el babero de Salvador. Letras en el televisor, encendido las 24 horas, mudo y centelleante. ¿Azaroso? ¿Que yo esté acá es azaroso? No, abominable. Te quedó una vez la mano, le dice a Salvador. Ve de boludo, contesta Salvador. Ve de bueno, Salvador, le retruca ella. Ve de bueno. Le acuestan después de los 2 cigarrillos de postre. Mientras fuman al patio, se le ocurre que Salvador podría irse con ella, hacer una vida juntos. Llama a su hija para contarle. No la atiende. Llama a su otra hija, tampoco. Rita está sola, rodeada de gente. Hija, ayer soñé que nos íbamos a vivir juntos con Salvador y que vos venías también. Llámame cuando termines de trabajar, chau, dice el mensaje en mi casilla. Siempre inventa sueños, no se anima a decir que son deseos. Tira la cabeza hacia atrás para ver la primera estrella que asoma en el rectángulo del cielo y empieza a negar con un oscilar espasmódico. Que no, dice que no se va a prostituir. El rechazo a un vínculo más íntimo con Salvador es también un rechazo al sexo. Pensar en la posibilidad de una desnudez erótica la espanta. La pone en penitencia contra un rincón de su mente. No pienses en goce. Si lo haces, una ola de pasado te va a chupar hasta el centro del océano, donde el sexo era parte de la vida. Antes, desnudarse suponía estar en la habitación del sexo, no en un quirófano, no en una bañera que tiene una silla de Coca-Cola amurada al piso. Pero el sexo no es solo desnudez, hay sexo con ropa. Hay sexo con ropa en las visitas del kinesiólogo. Sergio la sienta en una silla que no es la de ruedas, en el medio del patio, con los rayos del sol obligándola a cerrar los ojos. Le saca las zapatillas, la férula, el velcro, facilita todo, se echa crema en las manos y la masajea desde arriba de la rodilla hasta la punta de los pies. Mi mamá aúlla, camufla con gritos de dolor lo inocultable, que gime de placer. Pienso en un video que vi sobre asistentes sexuales. Nunca le cuento que existen, que son trabajadoras del sexo, que el sexo es salud, que las personas con discapacidad tienen derecho a placer y que lo dice la ley. Las tetas le llegan hasta el ombligo y los huesos del torso se afilaron en las hombreras.
Su carne es floja y está separada de los huesos. Todavía tiene el pelo carré como si fuera una muñeca eterna, pero lo que había sido un rasgo atractivo, su forma de conservarse joven, incluso aniñada, hoy es un dato que nadie lee. Pólvora en Chimango, un mensaje que se autodestruye. Nadie ve belleza en ese pelo, en ese cuerpo. No, dice Rita, no, 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 con la cabeza y con saltos esporádicos en la pierna útil. Otra vez sola en el patio sigue negando. Algunos viejos se dan vuelta para mirarla, con una lentitud vegetal. Solo las plantas y los planetas se mueven tan lento. La observan sin sorpresa. Los geriátricos están llenos de personas que hablan solas. Es un geriátrico, no me vengan con que es una casa ni una clínica. Es una residencia para adultos mayores, ma. Es un asilo de ancianos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Del sol, en las cárceles no hay sol, dijo sentada frente a la dueña del hogar cuando la llevé por primera vez. La residencia para adultos mayores Casa del Sol es el segundo geriátrico en el que vive Rita. Quería dejar el anterior después de agotar los vínculos con las trabajadoras y con las dinámicas institucionales. Se olvidaban de darle de comer, le secuestraban los cigarrillos, la ataban a la silla, le daban mal la medicación. Mi madre tenía media boca paralizada y muchas veces la lengua no seguía las órdenes que el cerebro le daba. Qué olor horrible a meo. Usaba su modulación deficiente para hablar sin que se le entendiera, pero de todas maneras decir las cosas en el momento en que quería decirlas, aunque estuvieran fuera de lugar. Qué mal gusto para la decoración. Sabía hacerse la tonta desde mucho antes de que su cerebro se dañara en las cirugías. Decía que hacerse la tonta era parte de ser una mujer que quiere sacar ventaja. Con el paso del tiempo, la inteligencia de Rita, escondida detrás de sus limitaciones neurológicas, parió un enfado primordial. El resentimiento se instaló como una sombra, una inclinación hacia la amargura que se le pegó a los huesos como musgo. ¿Por qué alguien querría quererme? Estoy en silla. Estoy en silla. ¿Por eso nadie me quiere? Escribe en su diario. Está acostada en su cama extraña, le quedan 20 minutos de luz y los usa para releerse. Tengo que aceptarme, se dice a sí misma. Una línea argumentativa que la pone a pintar mandalas. Pero a la vez sabe que no aceptarse mutante le permite distanciarse del resentimiento, le deja una luz de coherencia. No soy anormal, estoy en situación de anormalidad. Esta línea de pensamiento la encausa en la práctica con las palabras, escribir, hacer autodefinidos. Reconocerse monstruo y no reconocerse monstruo terminan en el mismo lugar, un doblez de lo cierto, porque es y no es verdadero que ella está inválida. Es y no es cierto que no puede sola. Es y no es cierto que está loca. Es y no es cierto que esta mujer es mi madre. Se duerme. Azaroso, abominable, ominoso. Rita murió el 15 de agosto de 2017 al mediodía. Esperaba el postre en Casa del Sol. Según sus compañeros, hizo un ruido leve, que no puedo imaginar, como un grito de volumen bajo. Se le paró el corazón y cayó su cabeza. No sé hacia qué lado. Bueno, perdón que fue un poco largo en relación a lo que venimos leyendo, pero bueno, me parece que venía el caso compartirlo con ustedes. Mi idea es, este texto es una crónica, forma parte de un texto más grande, que es una novela que estoy escribiendo, que tiene como eje esta cuestión de mi vieja, pero que uso cosas de la ficción para salir un poco de tanta cuestión personal, porque es agotador, si no. Y también para traerle un poco de justicia, como poder hacer quizás en la ficción cosas que ella no pudo hacer mientras vivía por sus limitaciones. Cuando yo escribí este texto, en realidad, cuando mi vieja vivía,
y luego escribí este texto. Yo todavía no había leído el otro texto que les mandé, que es La teoría de la mujer enferma, pero me hubiese ayudado un montón para vincularme con ella, ¿no? Por esta cuestión que hablábamos de los grados de la enfermedad, ¿no? Como no es que hay un abismo tan grande entre ella y yo. De hecho, en este momento estoy atravesando un proceso de sanación, ¿no? Una recuperación después de una operación, digamos, como siempre todas estamos en mayor o menor medida en procesos de deterioro, de vulnerabilidad, ¿no? Hay una cuestión ahí también de asumir la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, la dependencia, la interdependencia de nuestras vidas, no solo las personas enfermas, ¿no? Todos dependemos de los demás para sostenernos en la vida, ¿no? También un poco pensar en tirar abajo el mito de la mujer que todo lo puede, de la autonomía, ¿no? Muchas veces nos ponemos con la idea esta de la autonomía como bandera, y me parece un giro más interesante pensar en la vulnerabilidad y en la precariedad de la vida como un piso del cual partimos todos, y a partir del cual nos hace desear y organizar comunidades de cuidado, vínculos más fuertes, asumir que necesitamos a los demás, ¿no? Asumir, sí, yo necesito que haya otra gente, porque sola no voy a poder. Digamos, la persona enferma es una clara muestra de eso. La persona enferma con dependencia física, por ejemplo, para la movilidad o para la alimentación, para las cuestiones básicas, es una muestra de eso, pero eso es extensible a todos los miembros de la sociedad. Hay un montón de autoras que van en este sentido, autoras de la economía feminista, pero también filósofas, por ejemplo Judith Butler, que tiene toda una tesis sobre la precariedad y la vulnerabilidad. Me parece que un poco eso estaba leyendo este compañero, de quien no me acuerdo el nombre, que escribió La mujer enferma, la teoría de la mujer enferma. Voy a leer los comentarios, a ver qué dicen. Ebda, sí, Ebda. Qué valiente escribirlo, te felicito, me gustó mucho. No, bueno, gracias. La vulnerabilidad solo puede ser dicha en primera persona. ¿Cómo es esto, Tefa? ¿Querés hablar? Barbie, ¿le podemos abrir la mic de Estefanía? A ver si le puedo dar yo. A ver si podés. Sí. Ahí está. Sí, a lo que iba es que no, para mí no, la palabra vulnerabilidad, el sustantivo, el adjetivo, ser adjetivo, decir, por ejemplo, viste que ahora se está hablando mucho de los barrios vulnerables. Ajá. Eso me parece un error conceptual, porque justamente está dejando de lado la persona las personas, la sociedad que los vulnerabilizó. ¿Entendés? Es una metáfora para hablar de barrios sin infraestructura. Entonces yo creo que yo soy muy cuidadosa de las palabras, las pienso mucho, y me parece que vulnerable, yo tengo esclerosis múltiple, soy una mujer enferma. Una amiga me dijo hace poco, tipo, che, no, bla, vulnerable, y yo le dije, no, inmunosuprimida de movida, ¿entendés? Nadie me va a decir que tengo que ser vulnerable. Entonces, por eso, el concepto de vulnerabilidad se puede decir en primera persona, es como muy difícil hacerse cargo de la vulnerabilidad de otra persona. Eso es lo que quería aportar. Bien, entendí perfecto. Como que se autodetermina, se autopercibe la vulnerabilidad. Nadie puede decir, pero vos me lo decís porque sos vulnerable, y de vulnerable se sigue una cantidad de otras características que se asumen, ¿no? Como la debilidad o... Bueno, sí, está bueno lo que decís. Me encantó. Sí, ya está. Bueno, estoy de acuerdo, Rocío. Perfecto. Bueno,
Me costó leer un poco, porque nunca lo leí en público eso y es bastante fuerte para mí. Aunque hay unas situaciones inventadas como Salvador no existe, pero me imaginé que a mi mamá le hubiese gustado tener un amante adentro del geriátrico y se lo inventé ya que estábamos. Pero bueno, son realidades muy, muy cruentas. No sé si han tenido la experiencia de tener algún familiar en una situación así, pero es muy, 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 muy fuerte la forma de vida dentro de los geriátricos. Bueno, vamos a ir un poco a la teoría de la mujer enferma, tratando también de pensar todo el tiempo con esta cuestión de cómo nos ubicamos como hijes en relación a una madre enferma de esta manera, que muchas tenemos en mayor o menor medida, porque también no la enfermedad como algo sustancial, pero también el deterioro que supone la vejez es algo de este tipo, ¿no? De cómo me tengo que poner, como esto que me dijo el médico, ahora es tu hija. No, no es mi hija, es mi madre, ¿no? Y bueno, pero también supone cuidar a alguien, cuidar a la persona que te cuidó, es un cambio de roles muy difícil de hacer en muchas situaciones, y muchas lo empezamos a hacer a destiempo, porque, ¿no? Porque además, a mí, incluso a mí eso me parece súper, o sea, no por justificar no por justificarme, o sí, de paso, pero me parece muy entendible porque efectivamente las mujeres no nacimos sabiendo cuidar. Entonces hay que decir bien claro, no sabemos, yo no sé cuidar, o sea, yo no sé cuidar a una persona enferma. Para eso tenés que estar preparada, tenés que estudiar, tenés que formarte, te tienen que pagar para eso, digamos, ¿no? O sea, yo de corazón admiro a las personas que cuidan a personas enfermas en sus casas y que lo hacen con mucho amor, pero eso no debería ser la regla, ¿no? Eso, o sea, no debería ser por descarte que debe ser así, porque esto que hablamos de la culpa es muy fuerte, ¿no? La culpa que genera que una no abrace las tareas de cuidado sobre las personas enfermas que tienen alrededor con toda la carga de responsabilidad que debería. Es muy difícil, o sea, digamos, yo creo que siempre se trata de relaciones, o sea, cómo una se va ubicando en relación a la otra persona que tiene enfrente. Y la necesidad, por eso es mejor pensar en términos de redes, cómo podemos construir redes y no que caiga todo ese peso sobre una sola persona. Eh, y que, oh casualidad, siempre esas personas suelen ser las hijas mujeres, ¿no? En mi casa, en mi familia pasó eso, las dos hijas mujeres somos las que nos hicimos cargo de nuestros padres enfermos. Bueno, pero bueno, repensar la enfermedad entonces. Eh, Repensar la enfermedad, tenemos este texto de Joana Edva, les mandé el link hoy, deberían poder leerlo. Ella pone este epígrafe, que es una cita, ahora no me acuerdo de quién, pero luego en el texto lo dice, para aquellas que no se suponía que sobrevivieran. Ella hace como una lectura política y sociológica de la enfermedad, ¿no? Como, bueno, la enfermedad es algo que es un poco más que nada más que una degradación biológica, fisiológica del cuerpo, ¿no? Le da una lectura política. Es decir, bueno, hay ciertas enfermedades que son como marcas de guerra, es una idea así. Eh, y las enfermas son las que sobrevivieron a esa guerra. Me parece que este es el concepto que ella está tratando de pensar. Y hay que portarlas como tales, ¿no? Como marcas de supervivencia. Joana es un escritor
artista, música y astróloga coreana, americana, criado en Los Ángeles por una familia de brujas y que ahora vive en Los Ángeles y Berlín. Bueno, hace también magia, bueno, tiene algunas cuestiones de astrología. Este ensayo fue publicado en 2016 por primera vez, es en realidad la transcripción de una charla que dio ella en 2015. Es un texto bastante reciente. Vamos a leer un poco el principio y partecitas que yo fui escogiendo, y después charlamos un poco de todo lo que vimos hoy y en los otros encuentros. A finales de 2014, voy a respetar el género con el que está escrito en esta traducción. A finales de 2014 estaba enferme con una condición crónica que entre cada 12 a 18 meses se pone lo suficientemente mal para dejarme sin poder caminar, manejar, hacer mi trabajo, a veces hablar o entender el lenguaje, bañarme sin asistencia y dejar la cama por alrededor de 5 meses por episodio. Esta vez el brote coincidió con las protestas de Vidas Negras Importan, Black Lives Matter, a las que hubiese asistido fervientemente si hubiese sido capaz. Vivo a una cuadra del Parque MacArthur, en Los Ángeles, un barrio predominantemente latino y entendido coloquialmente como un lugar donde muchas inmigrantes comienzan sus vidas americanas. No sorprende, pues, que el parque sea evidentemente uno de los sitios más activos de protesta en la ciudad. Escuché los sonidos de las marchas mientras se deslizaban hasta mi ventana. Pegada a la cama, puse en alto mi puño de mujer enferma en solidaridad. Empecé a pensar sobre qué modos de protesta se puede dar el lujo a la gente enferma. Me parecía que muchas de las personas a las que las vidas negras importa, apunta especialmente, quizás no estén aptas para estar presentes para las marchas, ya que están encarceladas por un trabajo bajo la amenaza de ser despedidos de sus trabajos si van a marchar, o encarcelamiento literal, y claro, la amenaza de violencia y brutalidad policíaca, pero también a causa de enfermedad o discapacidad, o porque estaban cuidando a alguien con una enfermedad o discapacidad. Pensé en todos los otros cuerpos invisibles, en sus puños en alto, metidos en algún sitio fuera de la vista. Bueno, a mí me gusta este comienzo porque efectivamente es algo que no se piensa mucho, que en las movilizaciones políticas, en las que podemos pensar, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, las que estamos acá, en general las movilizaciones son en el centro. ¿Y quién puede movilizar en el centro? Solamente alguien del centro. Y muchas veces estas movilizaciones, que tienen como principales sujetos de reclamo, o a quienes se ponen en el centro de los reclamos, justamente esos sujetos no pueden participar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las movilizaciones de solidaridad con víctimas, o contra la pobreza, o las movilizaciones feministas, que también incluyen a sujetos que no tienen movilidad, no pueden. A veces hacemos acciones políticas para alguien que no puede participar de ese espacio. De eso está hablando ella. ¿Cómo hace una persona que no tiene movilidad para transitar la ciudad y para ir a una marcha, para ir a una movilización? ¿No? Esta imagen tan fuerte de la persona en cama con el puño en alto, a mí, no sé si a Lea Autore le gustará la referencia, pero inmediatamente pensé en Frida Kahlo, ¿no? Como ese cuerpo tan dañado, pero igual con cierta fortaleza, y cómo ella intenta, desde ese lugar de enfermedad o discapacidad, construir una voz política. Bueno, es súper interesante el texto. Acá se le hace una crítica a la división entre la vida pública y la vida privada, que hace la filósofa Hannah Arendt.
ella va a decir que si la política es el mundo de lo público, y hay personas que no tienen la capacidad de salir a lo público porque están atadas a sus hogares, entonces, ¿qué? ¿En los hogares no hay política? Ese es más o menos el pensamiento que ella dice, que por supuesto está también emparentado con el pensamiento de muchas feministas en la línea de la segunda ola de la que ya hablamos, de lo personal es político, ¿no? O sea, si la política es el mundo de lo público, ¿quiere decir que en las casas no hay política? Bueno, no, en las casas sobre todo va a haber política. O también va a haber política, un tipo de política que no es la política necesariamente de las instituciones de gobierno. De esto va a hablar un rato ella, de una forma muy sensible. También habla, me parece interesante esto de cómo en las manifestaciones públicas políticas, siempre la violencia es algo que está a un paso, ¿no? Por más de que quienes manifiestan no sean personas violentas, la policía siempre está presente, siempre el riesgo de violencia aparece. Justamente, ella dice, la inevitabilidad de la violencia en una manifestación asegura que cierta cantidad de personas no asistan porque no pueden. Pensemos, por ejemplo, en una persona ciega, no vidente, o en una persona que tiene dificultades para la movilidad, una persona que está en silla de ruedas, en un cuerpo gordo que no puede correr muy rápido, no, una serie de una persona que tiene afecciones respiratorias, que no puede correr mucho. No, hay una serie de enfermedades, de situaciones que hacen también que no puedan participar de la vida política como la entendemos en el centro, voy a decirlo de esta manera. Entonces ella se empieza a preguntar, recordémosla, acostada en la cama, escuchando las manifestaciones a favor de las vidas negras en Estados Unidos. Entonces dice, he llegado al punto de pensar en las enfermedades crónicas de otra manera. Ann Tovick escribe, y si la depresión en las Américas, por lo menos, pudiese ser trazada a la historia del colonialismo, el genocidio, la esclavitud, la exclusión legal, la segregación y aislamiento cotidiano que acecha todas nuestras vidas, en lugar de ser un desbalance bioquímico, quisiera sustituir aquí la palabra depresión por enfermedad mental. Entonces ahí ella pone las enfermedades mentales en línea con acontecimientos que todas podemos rápidamente referenciar con el orden de lo político, ¿no? Incluso de lo geopolítico, el colonialismo, el genocidio, la esclavitud, ¿no? Como si podemos pensar políticamente también en la enfermedad mental. La mayor parte de la literatura médica tiende a asumir un sujeto blanco y de clase media para quien sentirse mal es frecuentemente un misterio, porque esto no alcanza con una vida en la cual el privilegio y la comodidad hace a las cosas parecer bien en la superficie. En otras palabras, el bienestar, tal como es entendido hoy en América, es una idea blanca y de ricos. Cuando dice América se refiere a Estados Unidos. Bueno, acá habla de cómo hay estudios que dan cuenta de que el dolor femenino en las instituciones de salud es tratado de diferente manera que el dolor masculino. No quiero leer todo porque ya es tarde. Me dice, a nivel nacional, los hombres esperan en promedio 49 minutos antes de recibir un analgésico por dolor abdominal agudo. Las mujeres esperan un promedio de 65 minutos por lo mismo. Rachel esperó entre 90 minutos y 2 horas. Bueno. Es como, a ver, y esta idea de ella, cómo vincular la enfermedad con la política. Se pregunta, es una traducción mexicana, por eso está escrito medio raro, pero ¿cómo avientas un ladrillo a través de la ventana de un banco si no puedes salir de la cama? Es decir, ¿cómo pensamos estrategias políticas para personas
enfermas, con discapacidades. Ella cuenta un poco sus padecimientos, dice cómo para la medicina occidental de alguna forma la encorseta al etiquetarla con diferentes enfermedades, no logra del todo describir su malestar, ni explicarlo, por otra parte. Cuenta que tiene endometriosis, fibromialgia, trastorno bipolar, no queda claro si tiene esclerosis múltiple, pero la menciona, es decir, un montón de padecimientos. Ahí los describe todos. Y bueno, toda esta situación a ella la hace construir su teoría de la mujer enferma, que dice: la teoría de la mujer enferma es para quienes se enfrentan con su vulnerabilidad y fragilidad inaguantable todos los días, y que entonces tienen que luchar para que su experiencia no solo sea honrada, pero antes hecha visible. Para aquellos que nunca se supuso que sobrevivieran, porque este mundo fue construido contra su sobrevivencia. Ofrezco esto como llamamiento a las armas y como testimonio de reconocimiento. Espero que mis pensares puedan proveer resonancia y articulación junto con herramientas de sobrevivencia y resiliencia. Para aquellos que no estén enfermes crónicamente o discapacitados, Teoría de la Mujer Enferma les pide que expandan su empatía hacia acá, que nos encaren, que escuchen, que miren. Ella acá va a hablar de la vulnerabilidad que hablábamos recién. Va a hablar de por qué usa el término mujer, un término que podemos discutir y que usualmente, ella dice, la identidad de mujer ha borrado y excluido a muchos, en especial a mujeres de color, a gente trans, no binaria, de género fluido, pero escojo utilizarla porque aún representa a las personas descuidadas, las secundarias, las oprimidas, las no, las des, las menos que. Las problemáticas que implica este término siempre requerirán la crítica y espero que la teoría de la mujer enferma ayude a deshacer estas en su propia manera. Y voy a leer el final, que es una serie una enumeración de qué tipo de identidades son mujeres enfermas. La mujer enferma es una identidad y un cuerpo que puede pertenecer a cualquiera que se le niegue la existencia privilegiada del hombre blanco, hetero, sano, neurotípico de clase media y alta, cis, capacitado corporalmente, que hace su hogar en un país rico, nunca ha vivido sin una obra social y cuya importancia para la sociedad es reconocida y explicitada en todos lados por esa sociedad, cuya importancia y cuidado domina a la sociedad a costa de todo el resto. La mujer enferma es cualquiera que no tenga esta garantía de cuidado. A la mujer enferma se le dice que, para esta sociedad, su cuidado, incluso su sobrevivencia, no tiene importancia alguna. La mujer enferma son todos aquellos cuerpos disfuncionales, peligrosos y en peligro, mal portados, locos, incurables, traumatizados, trastornados, desordenados, enfermos, crónicos, no asegurables, miserables, indeseables, que le pertenecen a las mujeres, a las personas de color, pobres, enfermas, neuroatípicas, discapacitadas, queer, trans, de género fluido, quienes han sido históricamente patologizadas, institucionalizadas, brutalizadas, definidas inmanejables, y así vueltas culturalmente ilegítimas y políticamente invisibles. La mujer enferma es la mujer negra trans, teniendo ataques de pánico mientras usa un baño público por miedo a la violencia que le espera. La mujer enferma tiene padres cuyas historias indígenas han sido borradas, quien sufre por el trauma de generaciones de colonización y violencia. La mujer enferma es una persona que vive en la calle, especialmente una con cualquier tipo de enfermedad y sin acceso a tratamiento, y cuyo único acceso a la atención de salud mental es el ser retenida por 72 horas en el hospital de la ciudad. La mujer enferma es una mujer negra mentalmente enferma, cuya familia llamó a la policía para pedir ayuda
porque sufría de un episodio y que fue asesinada bajo custodia de la policía y cuya historia fue negada por todos los que operan bajo supremacía blanca. Su nombre es Tanesha Anderson. La mujer enferma es un hombre gay de 50 años que fue violado durante su adolescencia y que ha permanecido avergonzado y en silencio, creyendo que los hombres no pueden ser violados. La mujer enferma es una persona discapacitada que no pudo ir a la charla sobre derechos de discapacidad porque se realizó en un lugar sin accesibilidad. La mujer enferma es una mujer blanca con una enfermedad crónica enraizada en un trauma sexual que debe de tomar analgésicos para salir de la cama. La mujer enferma es un hombre hétero con depresión que ha sido medicado, controlado, desde la temprana adolescencia y ahora lucha por trabajar las 60 horas por semana que demanda su trabajo. La mujer enferma es alguien diagnosticado con una enfermedad crónica cuya familia y amigues les dicen continuamente que deben ejercitarse más. Bueno, y sigue. Es la persona con autismo a quien el mundo está tratando de curar. Son las personas hambrientas, les moribundes, y crucialmente, la mujer enferma es quien el capitalismo necesita para perpetuarse. ¿Por qué? Porque para mantenerse vivo, el capitalismo no puede hacerse responsable de nuestro cuidado. Su lógica de explotación requiere que algunos de nosotros muramos. Enfermedad, tal como hablamos hoy de ella, es un constructo capitalista, así como su oposición binaria, bienestar. La persona sana es aquella que está lo suficientemente bien para ir a trabajar. La persona enferma es aquella que no puede. Lo que es tan destructivo de concebir el bienestar como lo dado por default, como el modo estándar de existencia, es que inventa la enfermedad como algo temporal, cuando estar enferme es una aversión a la norma, nos permite conservar el cuidado y el apoyo de la misma manera. Va a decir que la protesta más anticapitalista es cuidar de otros y cuidarse a uno mismo. Adoptar la práctica históricamente feminizada y por tanto invisible de cuidar, atender, nutrir. Tomarse en serio las vulnerabilidades y fragilidades y precariedades de cada uno y apoyarlas, honrarlas, empoderarlas. Protegernos, promulgar y practicar comunidad. Una afinidad radical, una sociabilidad interdependiente, políticas de cuidado. Bueno, esta es un poco la teoría de la mujer enferma, que, bueno, estuvieron hablando un montón en el chat. Así que voy a recoger un poco de acá y si quieren podemos conversar un ratito. Abrimos a ver si alguna quiere darnos algunas palabras. A ver, bueno, leo el chat. Dice que los otros asuman tu lugar como el de asistencia y cuidado y presencia y dolencia. Manuela se fue y nos manda saludos. Me tengo que ir antes hoy, pero no quería dejar de agradecer y desearte una pronta recuperación de tu operación. Gracias. Yo camino con bastones canadienses como consecuencia de una parálisis cerebral y me sentí muy identificada con Edva porque nunca pude participar de un acto político. La vinculación del concepto de área frente a lo privado. Me tengo que ir, gracias a Agustina, también se fue. Tengo artritis reumatoidea y estoy bien, pero a veces aparecen brotes y no puedo controlar la posibilidad de dolor inmovilizante. A veces puede ser inmovilizante. Hasta ahora esa chance no me desalentó de ir a las movilizaciones a las que decidí ir, siempre en transporte público, pero no es una cuestión de valentía, es una cuestión de necesidad de ser parte del cuerpo político. Es real que puedo tener algún problema, pero el problema de la presión yo lo tengo también. Bueno, voy a abrir el mic, chicas, a ver si nos hablamos un poco. Creo que ya se puede, creo que cada una ya puede, si tiene ganas de hablar, abrir.
Sí, cada una se puede habilitar el micrófono. Podemos también hacer un repaso general de lo que hablamos, si quieren decir algo de lo que les pareció la propuesta, vincular también lo que hablamos de la maternidad, después hablamos de la amistad política y de la hermandad. La vez pasada hablamos de los vínculos sexoafectivos, de las vidas trans. Sí, cada uno se puede habilitar el micrófono. ¿Quieren decirme que les gustó mi texto, que escribo muy lindo? Me lo pueden decir. ¿Alguna quiere contar su experiencia? Vos, María Sandra, dale. Hable. Te tengo que decir. Yo te hago. Ahí está. Dos cosas. Sí, me encantó tu texto, me pareció muy movilizador. No, dos cosas que me pasó con esto de la mujer. Yo llegué a leerlo, el librito, el libro es cortito. Mi mamá tuvo un accidente, se fue de paseo con mi papá. Mi mamá ahora tiene 80, pero pasó hace 3 años. Se fue de paseo con mi papá, estaban perfectos, se cayó de una escalera y tuvo un derrame cerebral. Por supuesto, yo tengo un hermano, 4 años menor que yo. Y nada, la internaron, CTI, operación, una cosa así de locos, ¿no? Y digamos que todas las reacciones parecían como si hubiera tenido una ACV, era una cosa parecida, puede ser un charcón cerebro, una cosa así. Pero claro, definitivamente en mi familia la que salió corriendo fui yo. Claro. Yo trabajo muchas horas, tengo 2 hijos, marido, o sea, no es que estoy en mi casa sentada tejiendo, ¿no? Pero es esa cosa de, me removió mucho primero eso, ¿por qué salí corriendo yo? Después, en la mitad de ese camino, porque estuvo 3 meses internada en Brasil, mi hermano pudo como recomponerse, como entender qué pasaba, y yo vine y él fue, pero todo esto me removió esto de quién tiene que cuidar, quién sabe cuidar. Esto que vos decías, ¿no? ¿Cuándo nos enseñaron a cuidar? ¿O es que porque nos dieron una muñequita de niñas a nosotros, ya sabemos cuidar? Bueno, esa es una pregunta gigante, pero que en mi experiencia salí corriendo. Sentía que tenía que solucionar ese problema, que era yo la que tenía que solucionar. Sí. Una mezcla entre yo puedo, superhéroe y culpa, ahí, en esas dos. Y realmente mi mamá estuvo muy, muy grave, bueno, me decían de todo, me decían que no se iba a sanar. El tema es que logró recuperarse, lograron mejorarla, Y mi mamá hoy está, bueno, cuando volvimos, después de los 3 meses, mi mamá está bárbara. Hoy tiene 81 años, está genial. Y yo tuve que ir a terapia. Tuve que hacer terapia para poder sobrevivir a eso que me pasó, porque cuando volví, me di cuenta que yo había ido como a una de dos, o a sacarla de ese lugar, de ese pozo, o a que se muriera. O sea, no había grises. No sabía qué hacer. Y no se murió, se salvó, y está muy bien, y me llevó a mí todo un proceso el poder decir, eso que vos dijiste, la madre sigue siendo ella, y yo ocupé su lugar, tanto que hasta había decidido qué tenía que hacer si se moría, fue tan fuerte eso para mí, que después eso tuve que desandar todo ese camino y volverme a poner en el lugar de hija, porque cuando volvimos, y efectivamente ella está bien, seguía como, me llamaba para preguntarme cosas básicas, de no sé, ¿qué hago con tal cosa? Mamá, vos sabés hacerlo. O sea, tuve que hasta volver a reubicarme. Entonces quería como que, a ver, un mini cuento, pero me sentí reidentificada con todo esto, de por qué hacemos eso las mujeres, de por qué tenemos que salir corriendo o a solucionar, porque si hubiera muerto, también yo tenía la solución para eso. Para que mi hermana no sufriera, para que mi papá no sufriera. Entonces me hizo pensar mucho en eso, y quienes me ayudaron, ahora que decías de las redes, mi papá canta en un coro, por eso habían ido de paseo, porque canta en un coro, mi papá. Y las mujeres de ese coro fueron las que me acompañaron en todo ese cuidado con mamá en el hospital.
Entonces como que quería unir todo esto, ¿no? Y decir, bueno, realmente aparecieron otras que también sabían cuidar o que yo le fui preguntando qué hacer y ahí fue curándose la situación, ¿no? Pero me movilizaba mucho esto de eso. ¿Quién nos enseña a cuidar? ¿Por qué nos sentimos que tenemos esa obligación? Y si no lo hacemos, nos sentimos culpables. Sí. O sea, es como que es un callejón sin salida. En ese sentido. Sí, está bien. Hacía eco también con esta mujer enferma, ¿no? Sí, también pensemos por qué si una cuida, que una cuida de su madre, ¿por qué perdería su rol de hija? Porque también tenemos muy asociado la maternidad con ser la que cuida, ¿no? Sí, Entonces, exacto. si una persona que cuida y no es madre, inmediatamente tiene como un rol materno, le decimos, Sí, ¿no? sí, tal Y cual. es un problema ese, porque en realidad seguimos pensando que los cuidados son responsabilidad de las mujeres y de qué tipo de mujer, ¿no? De las madres. Entonces, si yo como hija cuido, no debería perder mi rol de hija, ¿no? Pero Exacto. en el imaginario social aparece esta idea de que si vos como hija cuidás a tu madre, te convertís en su madre. Pues Es que no, soy una a mí hija que también me cuida. O dijeron, sea, a mí también me dijeron, ahora vos sos la madre. Me lo dijeron así tal cual claro. en el sanatorio. Sí, 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 pero eso porque no están democratizadas las tareas de cuidado, digamos, ¿no? Como las tareas de cuidado es algo que hace determinada persona, ¿no? La madre, la enfermera y para de contar. Entonces, cuando lo hace otra persona que no es eso, suena raro. Y muchas veces, y digo, bueno, por eso también está bueno traer estas situaciones de enfermedad de las madres, porque dan cuenta de cómo es necesario construir esas posiciones, esos roles de cuidado por fuera de esos roles, de los roles establecidos, ¿no? Muchas veces nos encontramos en esa situación de cuidar a otras personas sin ser las madres de esas personas, ¿no? Sí. Lo último que quería decir, Agustina, esto en el libro lo re fuerte de que la mujer puede soportar más dolor o puede aguantar más tiempo que un varón. O sea, eso me movilizó. Yo lo leí todo, muchas cosas me movilizó, pero eso fue como una luz roja impresionante, como si nuestros cuerpos pudieran soportar más dolor que el de un varón. Eso me pareció, nunca, ¿viste cuando decís? No, nunca lo había pensado y me movilizó mucho. Sí, también es una fantasía, ¿no? Un mito sobre el vínculo de las mujeres con el dolor, ¿no? Como, bueno, sí, ellas paren, ¿no? Te menstruan, toda esta cosa de, no, están acostumbradas al dolor. ¿Por qué? ¿No? Después otra cosa interesante pensar también esta cuestión de que las mujeres vamos mucho más al médico que los varones. Pero tiene que ver con la construcción de la masculinidad también. Cómo los varones no están socialmente constituidos para ponerse en un lugar de debilidad, en un lugar de dolor, ¿no? Eso está estudiado. Son muchísimo más las mujeres que van a los hospitales que los varones, por ejemplo. Como yo escribí una nota que se llama ¿Por qué los varones no van al médico? En relación al coronavirus, porque son muchos más los casos de muertes de varones que de mujeres, y eso, en un estudio de China donde empezó el coronavirus, decía que tenía que ver con determinadas costumbres asociadas a que las mujeres son mucho más cuidadosas con su salud, van mucho más al médico que los varones, porque, o sea, muy raro, el varón para que vaya al médico tiene que estar muriéndose prácticamente, ¿no? Tiene que estar ya poniéndosele en crisis todo su mundo productivo, no No, puede ir es al laburo. esto mismo que decías del capitalismo, lo Claro, último que dijiste del capitalismo, ¿no? Es ser productivo. Si estoy enfermo no puedo ser productivo. claro, ¿cuándo estoy enferma y cuando no puedo ir a trabajar? Y no, por ahí hay un montón, muchos grados de eso también. Sí, sí. Muy fuerte. Muchas gracias, Agus. No, está bien. A ver. Ay, los odio a los médicos, dice Estefanía. El mito del rol materno. También se asocia la eficacia y la velocidad en la respuesta por parte de las mujeres. Sos una buena madre al parir con dolor.
Claro, el concepto de que el cuerpo femenino es más resistente y el masculino más fuerte. Sí. Eh, bueno, ¿qué más podemos charlar? Si no, vamos empezando a cerrar. Compañeras, tuvimos deserción, empezamos siendo como 60 y somos 26. Pero bueno, veo que algunas hay soldadas firmes. Yo, Au, si me permitís, a un Sí. pequeño... mi mamá, yo te comentaba, mamá también tuvo un tumor, tuvo muchos años enferma, casi que cuenta, ese inicio de la mandarina fue como tremendo, porque era así tal cual. Pero a mi mamá aparte tenía una fase de la expresión, así que no hablaba, hablaba en idioma propio, así que hubo que construir un montón sobre eso, y aparte oficiar de intérprete, de vaya a saber qué. Con lo cual, cuando desaparece de alguna manera la voz de mi mamá o se transforma, empiezan a aparecer tías, abuelas, vecinas, un montón de voces diciendo, bueno, vos sos la mamá, la tenés que cuidar, tenés que ser fuerte, tenés que venir, hasta que, bueno, con muchos años, con amigas o mi pareja también le ponía como muchos signos de pregunta a esos mandatos que empezaban a aparecer, ¿no? Bueno, ¿cuándo tengo que ir? Si fui ayer, tengo que ir hoy. ¿Por qué? ¿Con quién tengo que hablar? Hasta que, bueno, finalmente pude escuchar un poco más la voz propia, ¿no? Y vincularme también con ese nuevo lenguaje con mi mamá, ¿no? Sí, muy fuerte eso, la verdad. Y bueno, esto me llevó un montón de preguntas sobre cuál era mi lugar y realmente qué quería hacer. Hay el texto de Julieta Biff, que está también ahí en las fotos, que supongo que te referías a eso, habla en un momento dice, vengo ahora a visitar a mi mamá para no venir en 15 días. Y también Eso. de hablar un poco de eso, es como muy fuerte, decir, no quiero yo estar acá. Me hago cargo de cierto lugar, pero ¿hasta dónde? Preguntarme y preguntarme y preguntarme todo el tiempo. Eso. Sí, bueno, por ahí puedes probar a escribir también sobre eso, ¿no? Sí. Suele ser, Sí. no es mágica la escritura, pero digamos, suele ser como un Mm. lugar donde podés pensar, ¿no? Está bueno como estrategia para Sí, pensar sí, también. sí. Sí, sí. Bueno, me sirve mucho la lectura también. Y así que, bueno, gracias por tu texto. También sirvió. Bueno, genial. Gracias, Ale. No, chicas, el taller termina. ¿Qué? Es como todo empieza y todo termina, es así. Pero bueno, por ahí sí armo, yo armo talleres de escritura, no tanto de lectura, pero estén atentas a redes sociales, a ver si armamos un grupito de las sobrevivientes del taller de lazos y chispas, y escribimos, además de leer. A ver, lo personal es político y visibilizar las historias que incomodan es el camino que quiero seguir. Estudié periodismo hace años y aunque me recibí, me alejé totalmente de la posibilidad de ser parte de los medios. El feminismo está abriendo otras puertas. Gracias. Bueno, bueno, chiques, si les mando un beso a todas. A mí también me gustó mucho. Armé un taller que no tenía armado y me parece que lo disfruté un montón. Así que, eh, sí, taller de escritura, bueno. Bueno, un abrazo a todas. Besos.